Ted Bundy confiesa 30 homicidios. Fue un rastro de muerte que se extendió por muchos años, desde el estado de Washington hasta Florida. La película que disgregaremos es del infame asesino serial Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy, el cual usaba su físico, carisma y astucia para ganarse la confianza de sus víctimas, que no eran más que mujeres jóvenes en varios estados de Estados Unidos. Solía usar un yeso en el brazo o la pierna para parecer indefenso. Una vez que las mujeres se acercaban para ayudarlo, las secuestraba y asesinaba. Ted fue arrestado varias veces. Su primera detención significativa ocurrió en Utah en 1975 y fue vinculado con varios casos de desaparición y asesinatos. Sin embargo, escapó de la custodia 2 veces antes de ser finalmente capturado en Florida en 1978. Su juicio fue altamente mediático y Ted, que estudió Derecho, se representó a sí mismo en el tribunal. El caso de Ted fue el primer juicio televisado a nivel nacional de ese entonces. Siéntense. En cuanto a lo de la cámara, abordamos un asunto de gran interés público y nos disponemos a sacarlo a la luz. Después de todo, esto es Florida. ¿Le veo bien, amigo? Gracias, señoría. Hoy voy disfrazado de abogado. Muy bien, que empiece el espectáculo. Puede proceder, señor Simpson. Yesterday evening, reporters were invited to an event rare in criminal cases. Leon County Sheriff Ken Katsaris conducted a public reading of the indictment of defendant Theodore Bundy in front of the gathered press. Por favor, sálgate. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Una imputación? ¿Por qué no me la lee? Sí, creo que lo haré. Bien. En nombre de la... A la reelección. En nombre de la... Dijo que me encerraría. La autoridad de este estado... Dijo que iba a encerrarme. Se le acusa de... Tiene la imputación, pero solo tendrá eso. De 2 cargos de... Asesinato en primer grado y 3 cargos de intento de asesinato. ¿Saben? Me declaro no culpable ahora mismo. Cargos de intento... Theodore Robert Bundy es culpable de homicidio de al menos 30 jóvenes de diferentes estados de los Estados Unidos. El sustento adoptado por el fiscal creemos como grupo que fue acertada, ya que pues contó con diferentes instrumentos, de los cuales fueron un martillo, un tronco, un panty el cual Ted Bundy utilizó para reducir el volumen hasta un 50% de una de sus víctimas, y estrangulado. Estrangulado con un par de medias con tanta fuerza que el cuello se le había reducido a la mitad. Y una sierra, los cuales pues fueron empleados para torturar y asesinar a sus víctimas. También trajo consigo lo que sería un perito odontológico, ya que una de estas víctimas contaba con una mordedura en la nalga. ¿Pueden ver la mordida que muestra el mismo y único patrón del acusado, con un incisivo superior astillado? Y, doctor, ¿podría darnos su opinión, con cierta demostración científica, sobre si esos dientes de la fotografía pudieron dejar esas marcas en las nalgas de Lisa Libby? Sí, señor, puedo. Los dientes del acusado hicieron esas marcas. No hay más preguntas. Haciendo que pues se tomaran medidas y fotografías de la dentadura de Ted Bundy para a partir de ello crear un molde. De este molde, pues al ser creado ya, el perito lo que hizo fue ir a una morgue, agarró el molde y efectuó mordidas en las nalgas de diferentes cadáveres, de los cuales dejaron los mismos daños, la misma mordedura que en la víctima original, arrojando así pues una certeza del 99%. Entonces, lo que pidió el fiscal al juez como medida de condena fue la pena de muerte, ya que pues un ser humano el cual no tiene valor por la vida humana y que más simplemente lo ve como un objeto para satisfacer ciertas necesidades o ánimos que
no podremos entender como personas naturales de pensamiento, pues se optó por eso. Entonces, por otro lado, la postura dada por el abogado defensor de Ted Bundy no fue nada más que de aceptar los hechos, de declararse culpable para así evadir la pena de muerte, pero más no una pena perpetua. Entonces, teniendo todas estas consideraciones, ahora vamos a tomar el caso o lo vamos a inmiscuir en lo que sería la legislación peruana. Entonces, podríamos responder la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si el caso hubiera sido tramitado de acuerdo con la legislación peruana? Pues en este punto haremos 4 incisos para hacer ciertas diferencias de cómo hubiera sido tramitado tanto como en el sistema legal peruano como en el de Estados Unidos. Como primer punto tenemos que pues Bundy habría sido acusado formalmente por la fiscalía y luego juzgado. Como segundo punto, pues al igual que en Estados Unidos, Ted Bundy pues habría tenido derecho a la defensa, a presentar pruebas y pues a ser considerado inocente hasta que se muestre su culpabilidad. Como tercer punto, en Perú como tal no existe el sistema de jurados que lleva a Estados Unidos, así que pues el juicio habría sido llevado a cabo por jueces expertos. Y como cuarto punto y último, con respecto a la pena de muerte, en este caso Perú había ya abolido la pena de muerte en el año 1797. Por lo tanto, Ted Bundy no habría sido pues condenado a la muerte a través de la silla eléctrica, sino a una cadena perpetua. Consideramos como grupo que la decisión adoptada con respecto a la pena de muerte para Ted Bundy era la más acertada, ya que de cierta manera el haber asesinado a 30 personas no es propio de un ser humano y pues bueno, también denota que Ted Bundy no tenía esa afición por la vida humana, no respetaba la vida humana, por lo que al haber asesinado a 30 personas de una manera sistematizada, ya que sus víctimas primero eran cautivadas y luego pues eran asesinadas, entonces se podría decir de que todo estaba planeado y el único propósito era pues un ánimo de querer asesinar a alguien que se satisfacía por la muerte de una persona. Entonces, teniendo esto en referencia, el haber condenado de pena de muerte a Ted Bundy era la más correcta, ya que no podía existir una persona de esta calaña, por así tildarlo, y continuar pues con vida, ya que podría haber tenido más víctimas. Dentro del ámbito judicial, en el ámbito del derecho penal tenemos 3 circunstancias. La primera es el homicidio, que ha sido con toda la intención deliberadamente y planificadamente que hizo Ted Bundy. El asesinato, que es uno de los puntos más importantes porque ha sido cometido por alevosía, por ende, las penas son mucho mayores. Y finalmente es el secuestro, que es la privación de la libertad personal. Dentro del proceso penal tenemos primero lo que es el arresto. A Ted Bundy se le arrestó por primera vez en el año de 1975 en la ciudad de Utah. Esto mediante una orden judicial, ya que nunca se le encontró en delito flagrante. Esto porque era una persona muy precavida. Por otra parte tenemos la fase de intermediación, que es cuando los fiscales usaban todo tipo de evidencia con tal de encerrar a Ted Bundy. Dentro de esta evidencia podemos identificar tales como la prueba de ADN, los testimonios y las agresiones físicas que se relataban en las mordeduras y también los detalles forenses. En comparación con otras películas, tenemos la película Zodiac, lanzada en el 2007, la cual esta película se trata sobre un asesino en serie conocido como Zodiac, que aterroriza al área de Bahía en San Francisco en los años 70 y 70, similar a la película Bundy. También tenemos la película Monster, dirigida por Patty en el 2003, en el cual esta película narra sobre la vida de Alien Burns, una asesina en serie ejecutada en Florida, igual que Bundy, la cual se encuentra en la vida de Burns en las circunstancias que llevaron a cometer los delitos, los crímenes. Por último tenemos la película Mindhunter, lo cual es un caso de criminal en el FBI, entrevistando a asesinos y series como Bundy, para entender sus motivaciones y métodos.
Bueno, profesor, ahora es mi momento de darle a conocer 4 conclusiones sobre algunos subtemas que pude rescatar al momento de ver la película con mi grupo. Número 1. La evidencia forense crucial. El caso de Ted Bundy destaca la importancia de la defensa forense crucial para identificar y condenar a los culpables por crímenes violentos. El derecho a la defensa. A pesar de la evidencia abrumadora en contra de Ted Bundy, tuvo derecho a la defensa legal, subrayando la importancia del debido proceso y un juicio justo. Como punto número 3, la diferencia en sistemas judiciales. La diferencia en el sistema judicial estadounidense y peruano resaltan cómo diferentes enfoques legales pueden influir en el manejo de casos criminales. La abolición de la pena de la muerte. La abolición de la pena de la muerte en Perú en 1979 decía que destaca las diferencias en políticas penales entre países y cómo estos pueden impactar en el resultado y castigo de casos criminales como el de Ted Bundy. Muchas gracias, profesor.